Muy buenas a todos. Eh, Hoy día vamos a mirar lo que es transferencia de calor y más específicamente mecanismos de transferencia. Los mecanismos de transferencia saben que son tres: conducción, convección y radiación. Conducción habla netamente al intercambio de calor entre dos o más cuerpos sólidos. Convección a transferencias de calor entre fluidos, ya sea gases o ya sea líquido. Y radiación habla más que todo del intercambio de calor a través del medio ambiente en sí, que este puede generar calor, ya sea el mismo sol, ya sea incluso un mismo horno, cosas así, más o menos. Hoy día lo que vamos a mirar es netamente conducción. Como ya les dije, la conducción sucede básicamente entre cuerpos sólidos y está representada por la ecuación de Fourier, para los que no saben. Para ello, vamos a aplicar en tres casos diferentes: una pared plana simple, una pared plana compuesta y una pared cilíndrica. En este caso, vamos a aplicar en una pared plana simple, en donde, ¿qué tenemos? Tenemos que en la superficie interior y exterior de un muro de ladrillo, este muro de ladrillo, de 4 por 7 metros con un espesor de 30 centímetros, cuya conductividad térmica es de eh, 0,69 watts sobre metro por grados Kelvin y se mantiene a una temperatura de 25 grados. Inicia en la pared, podríamos llamar externa, o la pared que se encuentra a la izquierda del diagrama tiene 20 grados y en la derecha 50. Nos pide determinar la razón de transferencia de calor del muro en watts. O sea, ya nos está hablando de calcular el, el flujo de calor. Es bueno hacer un análisis de qué datos tenemos y cuál es el objetivo del problema. En este caso, tenemos que el material es el ladrillo. Saber el material es muy importante debido a podemos identificar la conductividad de este material. Si la conductividad es muy alta, quiere decir que propaga mayor cantidad de calor. Si es muy baja, estamos hablando casi de un material aislante. ¿Correcto? Entonces, es bueno hacer ese hincapié de las conductividades térmicas. Después tenemos aquí el valor de la conductividad térmica de este material. Tenemos las dimensiones de la pared, que es 4 por 7 metros, cuyo espesor es de 30 centímetros. Tenemos una temperatura a la entrada de 20 grados y una temperatura a la salida del sistema de 5. Nos pide, como les dije, calcular el calor que fluye por el sistema. Entonces, como ya sabemos cuál es el objetivo del problema, nosotros tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a resolver. Y como ya les dije a un principio, cuando hablamos de ejercicios de conducción, la única ecuación que rige este tipo de mecanismo es la ecuación de Fourier. Y la ecuación de Fourier es esta, donde calor es igual a la inversa de la conductividad térmica por el área eh, por la variación de temperatura en función a la distancia. Entonces, dicho de otra forma, es bueno analizar que para paredes planas, calor va a ser igual a temperatura de entrada menos temperatura de salida del sistema. Todo esto dividido por la sumatoria de la resistencia. Esto es lo que le llamamos resistencia. Y la resistencia equivale a la variación de longitud, la variación de distancia o espesor del material dividido entre la conductividad térmica por el área que atraviesa ese flujo de calor. Entonces, si yo extiendo, si yo aplico esta ecuación de acuerdo a nuestro criterio, voy a tener que, aquí era temperatura 2, van a disculpar, el calor va a ser igual a la variación de temperatura, eso, entrada y salida, como
es una sola pared, porque es una pared simple. Entonces voy a aplicar solo una resistencia, que va a ser igual al espesor del material dividido entre la conductividad del ladrillo por el área de la pared de ladrillo. Entonces, lo que me faltaría hallar ahorita es esa área de ladrillo. Ya. Por si no saben calcular el área, normalmente se la asume como una pared rectangular y el área de una pared rectangular simplemente es largo por alto. Por lo tanto, aquí ya tenemos el área del ladrillo, porque simplemente habría que multiplicar 4 por 7 metros. Como ya tenemos aquí ya la variación de temperatura 20 menos 5 grados, el espesor de la pared de 0.03 metros, la conductividad térmica de 0.69 y el espesor de ladrillo que es de 28 metros cuadrados. Perdón, el área de ladrillo. Simplificamos unidades si se puede. Recuerden que aquí aplicamos lo de extremo con extremo. Aquí les va a costar un poco porque normalmente esto con esto y esto entre medio con esto. ¿No? Pero sin embargo aquí se puede, si se dan cuenta. Celsius con Celsius se va, metro con metro se va, con metro cuadrado y nos va a quedar watts. Entonces el flujo de calor para este caso es de 966 watts. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el análisis en paredes compuestas. ¿Cómo resolver una pared compuesta? Para ello, vamos a considerar este ejercicio donde la pared es de 5 metros de alto por 8 metros de largo, cuyo espesor es de 0,22 metros de espesor, cuya sección transversal representativa se da por la siguiente figura. Ahorita vamos a ver la figura. Donde las conductividades térmicas de los diversos materiales usados en watts sobre metro por segundo son que para material de A y E y F es igual a 2, la conductividad de B es 8, la conductividad de C es 20, la de D 15 y la de E 35. Donde las superficies de izquierda a derecha de la pared se mantienen a una temperatura uniforme de 300 a 100 grados Celsius respectivamente. Nos pide calcular la diferencia de calor a través de él. Y este es el esquema. Es una pared compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de materiales diferentes. Y nos piden calcular el flujo de calor a la que atravesaría esta pared. Entonces, y ya saben cómo es solo transferencia en medio sólido, entonces, como nos pide calcular la transferencia, la única forma de poder resolver eso es a través de la ecuación de Fourier. Esta es la ecuación global y esta es la ecuación deducida. Donde calor es igual a la temperatura de entrada del sistema, normalmente ingresa al lado izquierdo, menos la temperatura de salida, sale por el lado derecho. Con cuya resistencia, divide entre la sumatoria de resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular esa resistencia de toda esta pared. Ahora, ¿cómo es que vamos a resolver eso? Esta es el diagrama del problema, pero es bueno hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, normalmente cada pared, cada aislante representa una resistencia, así como en física 3, si recuerdan cómo resolver un circuito con resistencia, es similar. Tenemos la pared A, la pared B, C, en ambos extremos, D, E, F. Cada pared representa una resistencia. Lo que tenemos que desglosar es toda esta pared en una sola resistencia. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de resolver? Es bueno, primero, antes, calcular por separado cuánto va a ser cada resistencia. La resistencia de A, B, de C, de D y así hasta terminar en la F. Antes de resolver este circuito. Entonces, primero calculamos toda la resistencia, donde la resistencia es igual al espesor de la pared sobre la conductividad por el área. Entonces, para la resistencia de A que tenemos,
tenemos que el espesor de la pared es de 0,1, de 0,01 dividido entre la conductividad térmica multiplicado por el área. El área, recuerden que es el alto por el largo. Entonces, aquí tenemos el alto, y este es el largo y este es el alto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que recuerden que es bueno demostrar las unidades y vamos a tener que la conductividad del área de la resistencia es 5,20 por 10 a la menos 3 grados centígrados sobre watts. Lo mismo tenemos que hacer para B. Aquí ya varía lo que es el espesor, varía la conductividad y varía el área incluso. Simplificamos las unidades si se puede y ya tenemos la resistencia en B de 1,95 por 10 a la menos 2 grados centígrados sobre watts. Lo mismo tenemos que hacer para B. Y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia de E. Tenemos que calcular todas las resistencias. Y con eso ya tendríamos calculado la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que volver a analizar nuestra pared. Una vez que ya tenemos el valor de cada resistencia, nosotros tenemos que resolver esto de nuevo como si fuese física 3. Todo lo que convenga a circuito. ¿Y cómo resuelven un circuito? Simplemente aplicando lo de paralelo, resolver en paralelo y resolver en serie. En este caso, a simple vista, ustedes ven que aquí tenemos un sistema en paralelo y otro sistema en paralelo. Estos sistemas en paralelo tenemos que hallar una sola resistencia y trabajarlo en serie. Más que todo, este sistema nos pide o nos exige trabajar en resistencia en serie y no en paralelo. Entonces, vamos a resolver primero la primera resistencia, o sea, la primera pared, donde se encuentra conformada por 3 resistencias en paralelo. Entonces, simplificando las resistencias en paralelo, ya saben que la inversa de la resistencia en paralelo es igual a la sumatoria de la inversa de todas las resistencias que se encuentren en paralelo, obviamente. Entonces, si yo quiero hallar la resistencia CBC, recuerden, la resistencia en paralelo, esto va a ser igual a 1 dividido entre la inversa de todas las resistencias. Entonces, si reemplazo aquí la resistencia de C, de B y de C respectivamente, voy a tener que esta resistencia en paralelo me salía de 3,25 por 10 a la menos 3 grados centígrados sobre watts. Y con eso ya simplificamos la resistencia en paralelo y nos está quedando en serie. La siguiente es simplificar la tercera columna, de nuevo con resistencias en paralelo. Ya saben, aplica la misma teoría. Y si queremos hallar la resistencia de E, simplemente es 1 dividido entre la inversa de la resistencia. Entonces, si reemplazo la resistencia, voy a tener que la resistencia de E es igual a 4,16 por 10 a la menos 3 grados Celsius sobre watts. Y con eso ya simplifiqué esta resistencia en paralelo y ya me queda las resistencias en serie. Ahora, ¿cómo simplifico una resistencia en serie? ¿Cómo simplifico toda esta resistencia? Simplemente se suma, o sea, la resistencia en serie es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, si quiero hallar la resistencia del sistema, solo tengo que sumar la resistencia en A, la resistencia en D, en CBC y D, aquí me olvidé la F. Van a sumar aquí la resistencia de F, no se olviden. Y voy a tener toda esta expresión. Si la suman, más o menos tendría que ser 1,26 por 10 a la menos 2, pero aquí falta, les repito, la resistencia de F. ¿Ya? Entonces, si ya tengo la resistencia total, yo puedo calcular el calor el que va a transcurrir el sistema, donde transcurrirá el sistema. Ahora, tengo que encontrar, obviamente, las temperaturas de entrada y salida, y para eso nos vamos al diagrama. Sabemos que la temperatura de entrada es 300
y la temperatura de salida es de 100 grados, respectivamente. Entonces lo reemplazo. 300 menos 100 grados en el numerador y en el denominador, recuerda la suma de la resistencia. Entonces, simplifico las unidades, Celsius con Celsius se va, y voy a tener el calor de 15.835 watts, pero el calor es muy alto, así que yo puedo simplificar. Watts con watts se simplifica y voy a tener que el calor es de 15.83 kilowatts. Con eso ya tendríamos resuelto este ejercicio de paredes compuestas. Lo siguiente que vamos a mirar ahorita es la conducción a través de paredes cilíndricas. Entonces, aplicado este ejercicio, donde tenemos que un tubo de hierro fundido, cuya conductividad es de 80 watts sobre metro por segundo, cuyos diámetros interior y exterior son de 5 centímetros y de 5.5 respectivamente, fluye vapor de agua a 320 grados Celsius. El tubo está cubierto por un aislamiento de fibra de vidrio de 3 metros de espesor, con una conductividad térmica de 0.05 watts sobre metro por grado Celsius. Si se dan cuenta, esta conductividad es muy pequeña. Si el tubo se calienta tanto a tal extremo que la pared interna iguala a la del fluido caliente y aparte su superficie exterior del aislante se encuentra a 25 grados, determinar la pérdida de calor para 30 metros de tubería. Y este es el diagrama. Por ahora no estamos analizando aquí las temperaturas de convección, solo la conducción. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Un tubo, este tubo, en la parte rosada que ven acá es el hierro fundido y en la parte externa es el aislante. Nos pide calcular el flujo de calor que va a circular sobre este sistema en 30 metros de tubería que parta desde el diámetro interno del tubo hasta el aislante, hasta el diámetro externo del aislante. Para ello, solo vamos a trabajar, repito, en donde nos compete en la conductividad. Entonces, si nos vamos a este diagramita de resistencia aquí, voy a tener solo lo de conductividad, perdón. Entonces, la conductividad iniciaría en la temperatura 1, hay una resistencia del tubo, va a disminuir su temperatura al diámetro externo, no tanto, recuerden que aquí la conductividad es muy alta, no va a disminuir tanto la temperatura, pero va a tener la resistencia del aislante y aquí sí va a haber una disminución considerable, porque fíjense, pasa de 320 grados a 25. Hay una enorme variación de temperatura. Entonces, para ello, primero yo les dije que es bueno calcular estas resistencias de acá. Resistencia 1 y resistencia 2. Para ello, primero es bueno recordar el objetivo del problema. Calcular la pérdida de calor en toda la tubería. ¿Cómo resolvemos? De nuevo en ecuación de Fourier. Esta es la ecuación general, pero nos interesa la ecuación deducida. Entonces, aquí vamos a sacar, antes de calcular la resistencia, el tema de los diámetros. Incluso tenemos aquí un espesor por si no nos da un diámetro. Entonces, para poder calcular la resistencia, ustedes saben que la resistencia para paredes cilíndricas es igual a al logaritmo natural de la resistencia, el siguiente radio del que estamos analizando, por eso aquí dice el radio I más 1. Si estamos analizando el radio 1, entonces aquí iría el radio 1 más 1, entonces sería aquí el radio 2 sobre el radio 1. Por eso quiere decir ese radio I más 1. Entonces aquí sería el radio que sigue dividido entre el radio que estamos analizando, todo esto dividido entre 2 veces pi por la longitud de la tubería por su conductividad térmica. Entonces, dicho esto, tenemos que calcular la resistencia 1. Si vamos a calcular la resistencia 1 del diámetro del radio 1, entonces aquí arriba tiene que ser el radio 2 sobre 2 veces pi
la longitud y la conductividad 1. Si reemplazamos los datos que ya tenemos, aquí como es una relación de radio, no afecta en nada si yo trabajo en diámetro, si se dan cuenta, no afecta en nada. Como es una relación, va a quedar lo mismo. Entonces, lo único que me queda es simplificar, metro con metro se va y voy a tener que la resistencia 1 es de 6.32 por 10 a la menos 6, de nuevo, grados Celsius sobre watts. Lo mismo tenemos que hacer para la resistencia 2. Si reemplazo los datos que tengo, voy a tener que tengo todos los datos menos el radio número 3 o el diámetro número 3, que igual da lo mismo. Entonces, pero sí tengo el espesor del aislante. Entonces yo puedo calcular con eso el diámetro externo. Y ocupo esta fórmula, donde el diámetro externo es igual al diámetro interno más 2 veces el espesor. Si reemplazo los datos, voy a tener que el diámetro externo es igual a 0.055 metros más 2 veces el espesor, en este caso 2 por 0.03 metros. Y voy a tener que el diámetro externo del aislante es de 0.115 metros. Y con esto lo reemplazo en la forma. Ahora ya puedo calcular esta resistencia 2. Y voy a tener que la resistencia 2 es de 7.82 por 10 a la menos 2 metros. Bien. Lo que sigue ahorita es sumar esa resistencia que estamos hablando, resistencias en serie. Por lo tanto, si sumo la resistencia en la pared 1 con la pared 2, voy a tener que la suma de esas dos resistencias va a ser igual a una T de 7.82 por 10 a la menos 2 centígrados o grados centígrados sobre watts. Entonces, si calculo el calor en base a esta ecuación, voy a tener que la temperatura entrada menos salida es igual a la sumatoria de la resistencia en serie. Entonces, si reemplazo las variables que ya tengo, como la temperatura de entrada, que es 302 menos 25, dividido entre la resistencia en serie que hemos calculado anteriormente. Simplifico las unidades si se puede y voy a tener que el calor es de 3.769 watts. Ahora, como esta cantidad es muy grande, yo puedo convertir esto en kilos. Entonces, saben que un kilowatt equivale a 1000 watts. Por lo tanto, el flujo de calor para este caso es de 3.76 kilowatts. Si tienen alguna duda o algo en cuanto a estos ejercicios de conducción, no duden en avisarme que yo con gusto estaré respondiéndolas.